Hola, sean cordialmente bienvenidos a esta sesión, que es la última del año 2022. Con esta sesión cerramos, curiosamente, el libro Edgar Cayce, Canalizando al Yo Superior, desarrollando el capítulo 14. Este sería el último capítulo y coincidentemente, bueno, no hay coincidencias, este es la última sesión de este año, del 2022. Entonces, vamos a iniciar. Recordando que la charla pasada hablamos un poco acerca del el poder curativo de la energía que podemos canalizar en algún momento dado, que también la fluidificación del agua, los seres espirituales utilizan el agua como un elemento receptor de vibraciones positivas, saludables, salutables, le llaman los brasileños, que también se utiliza. Entonces, el simple abrazo, el saludo, la mirada, la intención de fraternidad, básicamente, colabora en la mejoría de la otra persona y también nos ayuda a nosotros. Entonces, el día de hoy vamos a tocar un tema, el tema capítulo 14 es un tema muy interesante que tiene que ver con el arte de ser uno mismo. Todo se resume en esa parte. Aprender a desarrollar la mejor versión de nosotros mismos y aprender a fluir con nuestra propia vida, con nuestra propia naturaleza. Entonces vamos a iniciar compartiendo imagen para arrancar con el estudio del día de hoy. El capítulo 14, con este capítulo cerramos. El tema es ser tú mismo, el procedimiento fundamental para canalizar. Es un tema muy sencillo, pero realmente aquí hay claves que es importante que todos tengamos. Ser tú mismo es como el elemento que nos permite empezar a fluir y a emitir la propia versión de uno mismo. Muchas veces es difícil saber quién es uno, porque realmente hemos sido condicionados desde el momento en que nacemos, en el entorno familiar y en el proceso de acondicionamiento escolar, las influencias y los problemas que hemos tenido. Básicamente, perdemos nuestra autenticidad o simplemente tomamos máscaras, caretas, actitudes que no son las mejores ni nos van tanto con nuestra persona, con nuestro verdadero ser. Entonces, realmente la vida es una oportunidad para ir desglosando, para ir quitando velos de nuestra propia naturaleza como individuos, como personas. Entonces, este capítulo es una invitación para explorar quién realmente soy y quién puedo ser y encontrar lo que verdaderamente quiero manifestar en esta vida. Ese sería el tema, el título del día de hoy. Y básicamente empezamos con las frases que se extraen de las enseñanzas de Edgar Cayce. Dice así: pues cumplir el fin para el cual una entidad, un ser, se ha manifestado en forma material es el mayor servicio que puede prestarse. Es una frase muy corta, pero básicamente dice, lograr cumplir el fin para el cual la entidad o la persona se está manifestando en esta vida material es realmente el mayor servicio que puede prestarse. ¿Acaso es el roble señor de la vid? De la vid es la uva. ¿Acaso es el roble amo y señor de la planta de la uva? Está el estramonio, que es una planta. Antes que el tomate, se avergüenzan las hierbas de la presencia de su flor, que está al lado de la rosa. Podríamos preguntarnos, en la naturaleza hay diferentes manifestaciones de la vida. La vida es la misma, pero tiene diferentes formas de expresarse. Estaba revisando en internet que el estramonio es una planta que puede ser psicótica, que genera estados alterados, pero también es un anestésico y también dependiendo cómo se utilice, ¿no? Entonces el estramonio se pregunta que si está antes que el tomate o si es una planta que deberíamos denostar o rebajar o no gustarnos. Y lo cierto es que el estramonio,
como el tomate, como una flor, como una hierba, como el pasto, como un roble o como una planta que no tiene flores, está cumpliendo una labor. Tiene una razón de ser y tiene una manifestación específica propia. Todas las fuerzas de la naturaleza están cumpliendo los fines para los que su hacedor, o sea, su creador, les ha dado el ser. El hombre está en una posición que le permite recibir la lección más grande de la naturaleza y de las criaturas del mundo natural. Cada cual cumple su fin, su objetivo para el cual fue creado, su función. Cada cual canta su canción o cada quien llena el aire de su perfume para honrar también y alabar a su creador, aunque de un modo muy humilde comparado con otros. Cada cual de un modo muy humilde está cumpliendo aquello para lo que fue creado, reflejando como cada alma, como cada hombre, como cada mujer, deberían hacer en su esfera particular su concepto del creador. Es un texto muy hermoso que dice, cada uno de nosotros deberíamos estar dentro de nuestra esfera particular, generando el perfume como un homenaje y un agradecimiento y expresando lo que para nosotros es Dios, es nuestro creador y nuestro Padre, ¿no? Pues con Dios nada es imposible. Y el individuo que se dé a sí mismo, que sea el canal por el que les lleguen a los demás buenas influencias, será efectivamente guiado o se le mostrará el camino, pues las influencias de esa naturaleza son algo que buscan todos los hombres y por las cuales hay un gran clamor en la tierra hoy en día. Y hoy es el momento indicado. Esto nos dice básicamente que cuando la persona quiere realmente abrirse como un capullo en flor para que el aroma, para que las influencias positivas que el hombre o el ser humano puede canalizar, se le es guiado, su camino se le mostrará. Y esa es una necesidad que ahorita todos los seres que estamos encarnados y no encarnados tenemos esta necesidad apremiante. ¿Cómo encontrar mi camino? ¿Cómo descubrir de qué manera puedo yo canalizar a Dios? Creo que es una de las preguntas más trascendentes que un ser despierto tiene. Cuando pregunta a eso, básicamente estamos en la posibilidad de que pueda trascender su vida cuando quizás en el pasado no lo hizo. Esta pregunta es crucial, es trascendental. Cuando dice uno, bueno, ¿de qué manera puedo servir a la causa primera? ¿De qué manera puedo acercarme a mis semejantes? ¿Cuál es el servicio que Dios quiere que haga, ¿no? Esa es una pregunta trascendental. Es como la pregunta que nos define en qué momento de la evolución estamos. Porque quizás en vidas anteriores ni siquiera se nos ocurrió pensar eso. O sea, en vidas anteriores básicamente no podíamos o no teníamos la capacidad de tener ese planteamiento, de preguntarnos eso. Entonces es muy interesante y muy bonito la introducción. Hay un caso muy típico. El caso de Diana es una mujer en Estados Unidos que es estudiosa de la metafísica. Es muy entusiasta, es muy intelectual, conoce mucho de conocimientos espirituales, pero también a través del contacto con la Asociación para la Investigación y la Iluminación en Estados Unidos, aprendió a canalizar en trance. Entraba en un estado de introspección y su yo superior podía proyectarse. Curiosamente, esta mujer no era un canal de entidades disociado. ¿Esto qué quiere decir? Que no era un canal a través del cual podían hablar desencarnados o perdía la conciencia y alguien tomaba su voz, por ejemplo. Ella canalizaba su propia conciencia mayor, pero desafortunadamente no creía en sí misma. Este ejemplo es muy común. O sea, suele pasar en personas que tienen confianza en algo que aparentemente es mayor que ellas o que ellos. Por ejemplo, pueden tener un guía espiritual, un ángel, pueden tener un mensajero, pueden entrar en trance y pueden dar mucha información para otras personas, pero como en el caso de Diana, Diana lo que le pasaba
era que ella trabajaba en una empresa de asistencia social y cuando ella entraba en trance, ella podía diagnosticar problemas que se estaban presentando en el servicio, que tenían que ver con la familia y con sus padres, y ella podía dar una orientación a esa misma institución. Pero desafortunadamente Diana no se creía capaz y tenía miedo y tenía una angustia tremenda de llevar esos escritos, por ejemplo, a la empresa de servicio donde trabajaba, porque la iban a cuestionar. Entonces, Henry Reed le decía que no había necesidad de exponerse o proyectarse de esa forma, que llevara esos escritos, esas orientaciones, porque podían ayudar a la empresa para mejorar su forma de percibir los problemas a la comunidad que servían. Pero ella decía que no, que ella entendía que su yo superior era mucho más que ella y que solo su yo superior, su yo soy, cuando ella estaba en trance era valioso, pero que ella conscientemente, cuando estaba despierta, no tenía la capacidad ni había comparación con lo que ella decía estando en trance, con lo que ella decía de manera normal, de manera convencional. Entonces, este problema pasa en muchas personas. Por ejemplo, los metafísicos pueden creer en su divina presencia yo soy, pueden creer en el maestro Saint Germain o pueden creer en alguna entidad, e inclusive algunos grupos que son canales, canalizan alguna entidad extraterrestre, al ser, al aniso, a un santo, a un espíritu o lo que sea, y curiosamente la persona se queda pequeñita. La persona no evoluciona porque siempre está sometida y siempre está sujeta y siempre depende de esa guía que aparentemente es superior, porque la persona se anula a sí misma. Entonces, esto es un riesgo, inclusive en el terreno religioso, en el terreno, por ejemplo, esotérico, en cualquier enseñanza en la que uno esté, el riesgo es ese, de que podemos endiosar, podemos sobrevalorar la fuente que orienta al grupo o que dirige a la persona y nosotros nos anulamos. Ponemos en un pedestal a lo que creemos que es infalible, pero nosotros nos discriminamos y nos rebajamos. Esto es un riesgo porque también canalizar nunca va a sustituir a creer en uno mismo. La creencia en uno mismo es básicamente la autoestima. Es una creencia sana en nuestras capacidades, obviamente conociendo también nuestras limitaciones, nuestros defectos, pero aquellas personas que empiezan a canalizar, sean mediums o no lo sean a través de la escritura inspirada, sean a través de percibir la intuición, lo cierto es que muchas veces se puede caer en ese riesgo, en endiosar al elemento que canalizamos y en nosotros rebajarnos y no creer en uno mismo. De hecho, canalizar nunca va a sustituir la obligación, la responsabilidad, el compromiso que tenemos de creer en nosotros mismos. Si no creemos en nosotros mismos, estamos en una tablita floja, estamos en la cuerda floja, porque la base de toda evolución es el creer en uno mismo. Entonces dice aquí, si entendemos que la canalización es una sustitución en lugar de ser un medio para llegar a ser quienes somos realmente, no dará resultado. Eso es lo que quiere decir. Cuando empezamos a sustituir nuestra responsabilidad de creer en nosotros mismos y de confiar en nosotros mismos por algo que aparentemente pueda ser mayor o aparentemente sea más sabio o tenga mayor certeza. Este caso también se da, por ejemplo, cuando creemos en la astrología o creemos en el tarot o creemos en el espíritu que canaliza en el grupo espírita donde puedan estar o creemos en el maestro ascendido o en lo que sea. Entonces, lo cierto es que la base del crecimiento de cualquier comunidad, de cualquier grupo espiritual o no, tiene que ver con la confianza, la creencia, la fe en uno mismo e ir avanzando. De hecho, canalizar no es que sea malo, porque si yo canalizo una inteligencia mayor, yo debería aprovecharme de ese canal y hacer uso de eso para mi propio crecimiento personal. Y eso no significa que sea malo. O sea, aparte de que, por ejemplo, en el caso de Diana,
ella debió canalizar la orientación para la empresa donde trabajaba, pero también apoyarse y empezar a confiar en ella misma, porque si ella podía canalizar algo tan alto, lo cierto es que el receptor tiene la capacidad de subir a ese nivel. Tiene que trabajar, obviamente. Por ejemplo, si uno canaliza a través de la intuición, a través de la corazonada, eso es para su propio crecimiento. En la vida todos hemos sufrido golpes y esto va para las personas que tienen una autoestima baja, aquellos que sufrieron desprecios cuando eran niños, aquellos que no tuvieron mamá o papá o fueron rebajados en la escuela, sufrieron bullying, aquellos que aparentemente han sufrido golpes toda la vida, que los ha hecho dudar de sí mismos y de su propia valía. Sin embargo, pese al pasado que hayan tenido o hayamos tenido, siempre es posible curar las heridas empleando las diferentes formas de canalización. De hecho, cuando hacemos la oración, una oración, inmediatamente o casi siempre, no tarda mucho, en que llega una energía como respuesta. Y esa energía la estamos canalizando. O sea, somos emisores y también somos receptores. Al emitir también recibimos. Entonces dice que la personalidad consciente del canalizador, incluido el dudar de sí mismo, ha de ser tocado por el espíritu libre, que es la fuente de la canalización. Es decir, el espíritu o la energía inteligente que canalizamos, que es inteligencia, es el espíritu libre, debe de ayudar al propio canal receptor, o sea, la personalidad del que canaliza conscientemente. O sea, la fuente, el primer bendecido, el beneficiado es uno mismo, porque una vez elevándose uno, puede uno canalizar mejor. Si aprender a ser un canal activo equivale a ser felices a los demás y a uno mismo, hemos de dejar que la canalización que realizamos también sirva para curar esas dudas que abrigamos sobre nosotros mismos. Es decir, si yo tengo dudas de qué camino tomar, de quién soy, me siento como poco confiado en mí mismo, cuando empiezo a canalizar, tengo que aplicar la canalización para validar la certeza de esa canalización y una vez que le voy encontrando el hilo o la punta a la madeja, puedo yo desentrañar todo lo que tengo pendiente, dudas que tenemos en nosotros mismos y esto nos va a ayudar para enseñarnos que estamos bien y que vamos en buen camino y que valemos la pena. Porque si no es así, el aprender a canalizar puede ser un ejercicio contraproducente y engañoso. Un caso típico es de una persona que canaliza, por ejemplo, yo conozco a una persona, es una señora, que canaliza varias entidades. Cuando ella bosteza, entra en un estado como de adormecimiento momentáneo y aparentemente canaliza a un ser conocido como el doctor Rafael. Y el doctor Rafael habla, o sea, es con voz gruesa, etcétera. Y luego puede canalizar a una curandera chiapaneca de Guerrero y también puede canalizar a un espíritu infantil. Eso puede ser bueno en algunos casos cuando los frutos se dan para el bien de otras personas. Pero cuando la persona no está aprendiendo a confiar en sí misma, tiene problemas económicos, no avanza, sus méritos es servir, por ejemplo, en el caso del doctor Rafael. En el caso del niño no creo que canalice nada más que niñerías y deseos de querer dulces, por ejemplo. Pero lo cierto es que si esa persona tiene traumas de la infancia, que es muy probable, lo cierto es de que tenemos que utilizar cualquier mecanismo de canalización para elevarnos también a nosotros. Porque si no es así, ciertamente que nos estamos engañando. Nosotros seríamos los primeros engañados en esto. Entonces la canalización realmente puede enseñarnos la autoestima. Autoestima es el amor hacia uno mismo, la confianza en uno mismo, el quererse uno mismo, a la imagen así a nivel como queremos a los demás. Cuando tenemos una autoestima baja, puede ser que endiosemos o tengamos el mayor nivel a los otros o procuremos servir a los otros en detrimento de nosotros. Es decir, nosotros no nos valoramos si nuestra autoestima es baja. Se vale preguntar, se vale porque nadie tiene el conocimiento completo. Se vale ayudarnos, se vale consultar a otros
Se vale preguntar a alguien que ya pasó esas pruebas, pero tenemos que aprender a tener confianza en nosotros mismos. Recordar que la canalización realmente es un proceso creativo. ¿Por qué? Porque finalmente todo parte del espíritu, lo que llaman el espíritu libre, que el espíritu libre es la inteligencia, es sabiduría, es amor, es voluntad, es poder, es claridad. El espíritu lo es todo lo potente que existe. Pero la mente es el instrumento por el cual ponemos el filtro, por el cual se va a filtrar el espíritu. La mente viene a ser, si ponemos un ideal, vamos a tratar de filtrar el espíritu, que es bastante abstracto, en un concepto como en un cartucho, en un filtro, donde pasa a través y la mente moldea el espíritu. ¿Para qué? Para después tener una inspiración, tener una sugerencia y actuar, trabajar en el plano físico y obtener el resultado. Por eso se dice que el espíritu es la vida, la mente va a definir el ideal, es el filtro, el ideal es el filtro del espíritu, y a través del filtro fluye y va a expresar al espíritu que ha sido idealizado. Esto significa también que al poner el filtro del ideal, la idea es que el individuo no se entrometa, no interfiera con su personalidad, tiene dudas, limitaciones, tiene otras ideas que no son verdad. Entonces la idea es que el espíritu fluya y que el espíritu actúe a través de uno. Es decir, no interferir, pero eso no significa perder la conciencia completamente, porque entonces, ¿dónde queda nuestro aporte? ¿Dónde somos copartícipes? Somos co-creadores con el Padre. O sea, si fuera Dios y nosotros fuéramos como abrir y cerrar, como una puerta que se abre y se cierra, quizás pensemos que tenemos que abrir la puerta a Dios y cerrar la puerta al ego, por ejemplo. No es así. O sea, hay que abrir la puerta a Dios, el ego, hay que mantenerlo, digamos, hay que tener conciencia de que el ego, mientras ayude, mientras colabore, es adecuado y a la vez aprende el ego, aprende la personalidad. Pero si el ego interfiere y no anteponemos un ideal superior, lo cierto es que el ego siempre gana. El ego interfiere y bloquea el proceso de fluir, de canalizar. Entonces, una vez que nosotros ponemos en la mente un ideal, el mismo filtro nos va a permitir que se traduzca, se pase el espíritu y luego nos llegue la inspiración, nos llegue la intuición, las ideas, que con esas vamos a delinear un plano, las actividades que podemos realizar. Este proceso, si ustedes lo estudian con detenimiento, van a encontrar muchas claves para resolver cualquier situación, cualquier problema, cualquier duda. Cuando estén atorados, cuando estén bloqueados, cuando sientan que no avanzan, que no encuentran camino, que todo a su mundo está cerrado, es precisamente porque el filtro del ideal no está puesto y porque hay una interferencia inconsciente de la personalidad o del ego que está interfiriendo y está bloqueando el proceso porque normalmente no le conviene. Aparentemente el ego se acostumbra al dominio, se acostumbra a manejar las cosas como siempre lo ha hecho. Entonces, por eso, el proyecto de canalizar puede enseñarnos la autoestima, que es el amor hacia nosotros mismos. Normalmente no es bien visto el amarse a uno mismo. En la religión católica o cristiana, particularmente, se nos enseña desde pequeños, o se nos enseñaba, ahora quizás ha cambiado un poco, pero en el pasado era común que la persona no confiara en sí misma. Era común, por ejemplo, inclusive cuando los sacerdotes, los monjes, las religiosas, las monjas, están estrictamente prohibido amarse a sí mismas, confiar en sí mismas, porque tienen que depender de una superiora o de un obispo, de un superior, que debe decirles qué hacer y cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Entonces, igual que los soldados, que están subordinados a un general, a un comandante, y no tienen voz ni voto. O sea, son como máquinas al servicio de la corporación religiosa o militar. Y eso es un error garrafal, porque de esa manera el individuo no avanza. Igual en cualquier secta, en cualquier movimiento espiritual o pseudo espiritual, en el cual hay un predominio de una autoridad que se impone de manera absoluta sobre la comunidad y no le permite ser. Yo recuerdo el caso, por ejemplo, de alguna enseñanza donde estuve,
que se limitaba la capacidad de intuir y de escuchar a Dios en su propio corazón, porque se decía que el líder, el director, el guía o la persona responsable era la única que podía canalizar a yo superior, a los maestros, a lo que fuere. Y eso es algo garrafal. ¿Por qué? Porque el individuo, y bien lo decían inclusive las mismas enseñanzas, el ser humano no necesita intermediarios para conectarse con Dios directamente. Pero lo cierto es esto, se nos dice, ama a Dios sobre todas las cosas. Y uno dice, bueno, ¿qué significa amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Significa anularse uno? No es así. Amar a Dios sobre todas las cosas es aprender a sintonizarse con lo bueno, con lo bello, con lo correcto, con lo verdadero, con lo justo. Y eso no significa anularse. Anular sí la tendencia al mal, por ejemplo, pero eso es entendible. O sea, anular lo negativo, anular aquello que te retrasa en tu evolución, no es que sea malo, pero eso uno lo decide. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas es aprender conscientemente, tomando en cuenta mi propia voluntad, mi propio libre albedrío, mi propia decisión, de ir a la par con Dios, de mano con mano, codo con Dios, por decirlo así. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el otro concepto, ama a tu semejante, como a ti mismo. El problema es que hay veces, en algunos casos, por ejemplo, los religiosos, aman al semejante no como a uno mismo, o sea, aman más al semejante y en detrimento de uno mismo. Hay un libro que dice, cuando ayudarte me lastima, cuando darte un servicio me hace daño, cuando quiero servirte y agradarte en detrimento de mi propia dignidad. Y eso no debería ser así, porque entonces vamos a llegar a un momento de colapso, como una liga que la estamos estirando para servir a otros, pero la propia liga se destruye, cae en cansancio, se agota. Entonces, ¿qué significa realmente hacerse a un lado cuando estamos canalizando? Ahora, canalizar, entiéndanse, vamos a hacer una rememoranza. Canalizar puede ser a través de la intuición, puede ser a través de las corazonadas, a través de los sueños, a través de la escritura inspirada, a través de las ideas que nos llegan, a través de la música. Cuando estamos en arte, haciendo arte, canalizamos. Cuando queremos servir, podemos canalizar. También a través del trance, en un trance autohipnótico, podemos canalizar una conciencia superior, nuestro yo superior. Pero entonces, ¿qué significa hacerse a un lado al canalizar? Esta es una pregunta súper interesante. Dice, en la intuición es apartar la mente racional. ¿Por qué? Porque la clave de la intuición, la mente racional te va a decir esto es así y asá, y eso no es posible. Pero la intuición trabaja de otra forma. O sea, por ejemplo, un académico, una persona con un sistema fosilizado o sistematizado de reaccionar, un científico, pocas veces usa la intuición y a veces la usa de manera inconsciente. Pero cuando nosotros bloqueamos la intuición, lo hacemos cuando hacemos el razonamiento. Cuando la mente racional, que a veces es muy limitada, bloquea la intuición. La intuición es una manera de percibir el conocimiento interior que no depende de los sentidos. Y la mente racional utiliza los sentidos, entonces va en contraparte. Por eso cuando intuimos o queremos intuir, tenemos que aprender a hacer a un lado la mente racional, no bloquearla del todo, no anularla, pero sí hacerla a un lado para que la intuición pueda proyectar el conocimiento interno. Por ejemplo, en la escritura inspirada, que ya vimos que es una escritura inspirada, o la imaginación visionaria, nos llegan ideas, imágenes, y la canalización en trance, ¿qué significa hacerse a un lado? Significa confiar en nuestra propia experiencia más inmediata, aceptar las primeras imágenes, las primeras palabras que nos lleguen, dejarse fluir sin vacilaciones, sin dudas y autocensuras, ser espontáneo, o sea, fluir, confiar en uno mismo, en pocas palabras. Entonces, ahí deben de entender qué significa hacerse a un lado para que el ideal, el espíritu del ideal fluya. Dice que es difícil poner nuestro yo a un lado sin suprimirlo.
Porque hay veces la gente dice, no, es que odio a mi yo humano, a mi personalidad la quiero destrozar. De hecho, hay algunas enseñanzas que dicen cómo matar al ego, cómo destruir al ego. Y eso no se pide. O sea, en este conocimiento, el ego juega un papel muy importante. Hay otras enseñanzas que dicen que para meditar hay que anular la mente y que la mente es un obstáculo. De hecho, le echan la culpa a la mente. Dicen, no, es que la mente es la causante de todas nuestras ideas equivocadas, la que hace que nos equivoquemos. Ahora, si la mente fuera así, pues Dios no la hubiera hecho. Si la personalidad o el ego no sirve para nada, Dios no nos lo hubiera puesto. Entonces, hay que entender cuándo es dejar a un lado. En ese sentido, dice, es difícil poner nuestro yo a un lado sin suprimirlo, porque a veces queremos anularlo. Por eso caemos en una falta de confianza, en una autoestima baja, o sea, nos anulamos. Nos resulta difícil observarnos a nosotros mismos mientras somos espontáneos, naturales. Y por eso muchas veces nos atraen algunos trucos o atajos. Por ejemplo, a algunas personas les gusta escribir automáticamente, pero no saben ni qué están escribiendo y ponen la mano para cualquier espíritu pueda tomarla. Por ejemplo, a algunas personas les gusta la ouija o les gusta que algo, alguna entidad o algo diferente trabaje a través de ellos. No es del todo adecuado, porque depende de la naturaleza del ser que esté manipulándonos. Dice, por ejemplo, a esas canalizaciones le llaman disociativas. ¿Por qué le llaman disociativas? Porque van a disociar nuestra mente consciente, nuestro verdadero ser, nuestro yo, y nos van a bloquear o vamos a bloquearlo para que la otra entidad se manifieste. Entonces, digo, canalizaciones disociativas los hace, por ejemplo, un medium que cae en trance y que no se reconoce como él mismo porque está siendo como un vehículo. No es que sea malo del todo cuando los frutos son positivos, pero son contados los casos. O sea, cuando nos vamos hacia ese lado, no trabajamos nuestro propio proceso personal. Y ese es un riesgo. Lo ideal es que si eres canal, eres medium, pues aprendas y también crezcas y no dependas de alguien para que te diga cuándo levantarte, cuándo dormirte, cuándo lavarte los dientes, qué hacer con tu vida. Eso no es lo mejor, realmente no lo es, porque entonces, ¿dónde queda tu libre albedrío y tu espontaneidad? ¿Dónde queda tu propia naturaleza, tu verdadero ser? Algunas personas hacen esto, el apagar, o sea, el off, el switch on-off, las luces de la mente consciente, es un buen sistema para sacar nuestro yo de la escena. El objetivo de este enfoque de la canalización, realmente cuando queremos anular el consciente es deshacernos de nuestro ego. Pero como lo decía, eso no funciona, porque no podemos utilizar un truco para quitar el problema que nos plantea el dudar de nosotros mismos. Es decir, en el caso de la señora Diana, ella anulaba su ego y decía que su ego, o sea, su consciente no servía para nada porque había endiosado a su yo superior y decía que solo el trance le permitía acceder al conocimiento del yo superior. Pero eso realmente no le ayudaba mucho porque ella entraba en eso de anular a su yo y no confiar en su yo, no cultivarlo, no hacerlo crecer. Entonces también tenemos que curar esa falta de confianza. Hay que usar todos los recursos. De hecho, el yo superior se manifiesta para que la persona pueda aprovechar y aprender a confiar en sí misma. Dice, para aprender a canalizar el yo superior, hay que aprender a aceptarse. O sea, nadie de ustedes, de nosotros, nadie que quiera canalizar al yo superior, lo va a hacer si no ha aprendido a aceptarse. O sea, si no ha aprendido a quererse, a valorarse, a amarse, a respetarse. Esto lo hacemos, por ejemplo, cuando meditamos. Cuando meditamos, por ejemplo, nos llegan pensamientos de interferencias. Y la verdad que al principio nos cuesta trabajo a todos. Algunos no llegan ni a 5 minutos. Yo me he dado cuenta que cuando llego a los 30 minutos, tengo ganas de seguirle, pero obviamente me llegan pensamientos, ideas de la cabeza que llegan, pero yo me aprendo a concentrar y busco concentrarme en la respiración, en inhalar y exhalar, y de alguna forma no sé qué pasa, pero pasa. Ya los pensamientos no me interfieren gran cosa. Y llego al punto de coexistir en ese ejercicio con ellos.
Y llega un momento que me relajo cada vez más, me elevo cada vez más, y los pensamientos que pudieran estar ya ni cuenta me doy, porque como dicen los niños, ya ni cuenta los tomo. Entonces ya no me genera mayor problema en mi proceso. ¿Por qué? Porque la meditación es un proceso de conocernos, para aprender a conocernos, pero también a canalizar el yo superior. Entonces, siempre va a haber una fuerza activa y otra reactiva. Cuando queremos hacer algo, siempre se va a meter otra cosa que trata de interferir. Nunca la tenemos toda así como llana. O sea, no vamos así como en un campo abierto o como en una autopista libre de obstáculos. Cuando hay una acción, hay una reacción. Entonces, es un proceso de irle ganando y coexistiendo con aquellos elementos que están ahí, que interfieren, porque esa es su naturaleza. Pero si no los, como dicen los niños, no los pelo, no los tomo en cuenta, pues yo me concentro en lo que estoy. Ahora, alguien dice, no, es que yo no puedo meditar. Algunos de ustedes me han dicho, es que yo no puedo meditar. Yo les decía, pues yo tampoco. Yo tenía más, yo soy muy creativo en la mente y tengo un montón de pensamientos, pero me doy cuenta que al seguir insistiendo, puedo lograrlo. Algunas veces más, otras veces menos, pero ya con que uno de 20 días que haya logrado, significa que puedo llevar 2 días de 20, luego 3 de 20, 4 del mes, y al rato voy a estar ganándole terreno a eso. Pero si no me esfuerzo, si no me concentro, si no hago mis prácticas, pues realmente el músculo no se fortalece. O sea, el músculo de la meditación requiere tiempo y requiere esfuerzo. ¿Quién de ustedes está meditando constantemente? ¿Quién lo ha hecho? Algunos ya lo están haciendo. Otros no han empezado y otros dijeron que a la primera se obstaculizaron, se bloquearon y ya no siguieron con eso porque les causó problemas. Alguien me ha dicho, es que ¿cómo canalizo la escritura inspirada? Pues simplemente confiando y empiezan a llegar ideas y las escribo, pero no pierdo la conciencia. Ahora alguien pregunta, ¿cómo intuyes a tu yo superior? Muy sencillo. Primero, creo que puedo conducir a canalizar a mi yo superior. Me siento digno de poder recibir la inspiración de mi yo superior. Antes que no lo pensaba, que no aceptaba eso, podían llegarme ideas positivas, benéficas, constructivas, pero llegaban más veladas, ideas veladas a través de los sueños. No eran tan claras como ahora. Y cada vez son más claras porque yo confío en mí mismo. Si yo no me la creo, entonces quién se la va a creer? ¿Quién va a creer por mí? Entonces, por eso se dice que para aprender a canalizar al yo superior, hay que primero aprender a aceptarse. Y si uno no sabe aceptarse, porque tiene un montón de golpes y le tiraron la autoestima, la dejaron hasta en el suelo, lo que tiene que aprender es a meditar, a hacer oración y a meditar. Ahora, es que no puedo hacer oración. Bueno, empiece a recitar el Padre Nuestro, el Ave María o cualquier oración. Si no sabe, si no se inspira, se empiece o háblele a Dios como un papá o como una mamá. Empiece. Es que yo no sé meditar porque me llegan un montón de ideas y no tengo tiempo porque me da comezón la espalda o me da urticaria o me siento como hormigas en los pies. Ok, acéptelo, siéntese 5 minutos. Otra semana hágalo 8 o 7 minutos, luego 8. No es una carrera de caballos para ver quién llega al primer lugar. Todo este proceso requiere persistencia, paciencia, pero sobre todo requiere amor hacia uno mismo, aceptarse uno mismo, confiar en que uno es hijo de Dios, no es cualquier cosa. Uno no es cualquier cosa. Ya hemos pasado el reino mineral, vegetal, animal y estamos en el reino humano. De hecho, ya estamos en el plano de la transición planetaria. O sea, ya las situaciones conflictivas de dolor, de sufrimiento, de pagar las cuentas, ya prácticamente se están lidiando, se están subsanando. Ya estamos en un nuevo amanecer, en un nuevo renacer. Y tenemos que actuar conforme a ello. No podemos quedar viviéndonos en la época de expiación y sufrimiento toda la vida. Todo tiene su proceso, todo tiene su tiempo, pero hay que aprender a confiar, a aceptarse a uno mismo. Ahora, ¿cómo puedo yo aceptarme si no me conozco? ¿Cómo puedo aceptarme si no me quiero? Por eso cuando decía el maestro, y ama a Dios sobre todas las cosas, y ama a tu semejante como tú te amas. Con el mismo amor con que tú te amas, ama al otro. O sea, no pretendas amar desmesuradamente al otro y no amarte tú.
ama al otro como tú te amas. Y como tú te amas, ama al otro. Y como amas al otro, ámate tú. Y como te amas tú, ama a Dios, por decirlo así. Entonces, ese es el camino a seguir. Con todas las técnicas de canalización estudiadas, realmente aprendemos a valorarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, yo he estudiado este curso con ustedes y lo que más valoro de esto es que me empodero, me confío más en mí mismo. No me creo Juan Camaney, pero tampoco me creo la hormiguita atómica que pueda aplastar cualquiera. Me creo como una persona que está en este proceso y que las técnicas me sirven para confiar, porque Dios está dentro de mí. Logramos confiar en nuestras reacciones primeras. Antes no confiábamos en eso. Los pensamientos que nos llegaban, las imágenes en primera instancia, los sueños, ahora les hacemos más caso, incrementando nuestra autoestima. Recuerden que el árbol da sus frutos, pero siempre conserva sus ramas. Es decir, voy a dar, pero también me voy a dar. O sea, voy a nutrir a otros, pero también me voy a nutrir. No voy a nutrir a otros y yo me muero. O sea, no me voy a consumir, aniquilar completamente, de tal forma que ya no pueda seguir sirviendo, porque ni voy a poder servir a otro y yo mismo me voy a estar anulando. Es como un justo equilibrio, una autoestima equilibrada y sana, tanto la estima hacia uno como hacia los demás. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño stop, un pequeño espacio para ver si vamos entendiendo esto. Si tienen algún comentario, alguna pregunta hasta aquí, por favor, hablen en esta sesión. O si tienen algo que preguntar, que comentar. ¿Alguien había levantado la mano por ahí? Si tiene alguien que preguntar algo, por favor, comentar, para que participemos todos. Acuérdense del equilibrio. Aquí me estoy desgastando. A ver. A ver. Dice todo muy bien y tienes razón. Practicando te cambia la vida. Moni Villafaña. Sí. A ver, Patricia de La Paz o Martín. ¿Quién? Por favor. Oye, David, hasta lo apunté porque me estaba riendo, en verdad, de que cuando ámame como te amas a ti mismo, yo decía, ay, no, mejor que no me ame, porque si así como te amas, me vas a amar, no, mejor no me ames. En verdad, sí lo he dicho a veces, he pensado, ya ves que ámame como te amas a ti mismo y ves cómo se tratan ellos mismos. Yo dije, no, mejor no me ames. Sí. Fíjate que durante mucho tiempo, no sé qué me pasaba, pero bueno, pasó mucho tiempo y bueno, algunos me conocen y tengo una apariencia, pero también mi mamá me educó de una forma que me enseñó a quererme llamarme, no tanto para recalcar mucho el problema de la apariencia. Ella siempre me decía que era muy bonita y que era muy inteligente y que eso era lo que me tenía que enfocar. Y bueno, pues la palabra de la mamá y del papá es oro. Y yo se los creí toda la vida. Pasan muchos años, crezco, me caso, tengo hijos. Yo nunca dudé o sea, y cuando sí ya vi la realidad, ya grandecita, 50 años, se me vino toda una realidad y yo dije, ¿qué me pasó? O sea, ¿qué me pasó? Y según yo en ese entonces decía yo, híjole, bendita soberbia. De veras, 50 años, según yo no vi la realidad, dije, bendita soberbia, porque eso me hizo vivir y seguir adelante. Porque yo soñaba con mi esposo, con mis hijos, estudiar, prepararme. Entonces, y ahora por lo que estás diciendo, sí lo traduzco que en vez de soberbia, fue
si quieres, hasta por los consejos de mi mamá o su amor que tenía hacia mí, mis hermanos. O sea, ellos nunca me hicieron sentir mal y eso para mí fue lo más importante. Entonces ahora ya le cambié, ya tengo tiempo que digo, no, no fue soberbia, fue el amor que me hicieron sentir por mí misma. Me costó cuando vi una realidad, porque pues sí, sí fue difícil, ¿sí? En una sociedad donde la gente tenemos que ser perfectos y sí, o sea, hablabas del bullying y todo eso, pues no, a mí no me hacía nada el bullying, porque pues sí, sí estuvo pesadito. Hasta los mismos muchachos, 2 que 3 me llegaron a decir, ay, sí, sí estás muy bonita, pero lástima. Y yo, ¿sabes qué decía? Es porque no le hago caso. Es porque no, no me gusta. Y eso me ayudó mucho para seguir adelante, ¿sí? Bueno, otro punto nada más. Alguna vez yo también te hice esta pregunta, porque repetían mucho y decías que le hiciéramos la intuición y que nuestra divina presencia, que la escucháramos y que la escucháramos a nuestra divinidad. Y pues a mí me dudaba mucho y preguntábamos, bueno, ¿y cuándo saber cuándo es la personalidad y cuándo es tu divinidad? Y ese siempre ha sido mi lema. Eso que acabas de decir, si me duele, si lo dudo, si no es mi divinidad. Y eso ha sido muchos años lo que a mí aunque se vea muy bien, por ejemplo, en negocios, aunque se vea muy bien y no me late, no me late. No, que mira, que métete a este multinivel y que te vas a hacer millonaria y que no. Y aunque me volviera millonaria, no quiero de esa forma. Entonces también esto me ha ayudado. Y acerca de dudar a uno de la escritura automática, a mí no se me dio mucho la escritura, pero Divaldo de Franco en su película, pues ya era un canalizador, o sea, él ya era un canalizador y le empiezan a canalizar y empieza a escribir y escribir y escribía todos los días y ya cuando llevaba un bonche así, le dijo pues su divinidad o ese Tu mentora. contacto que tenía, le dice, pues ahora quémalos. ¿Cómo? Dice, sí, porque apenas estabas practicando. Y fue un buen tiempo, o sea, no fueron un mes, 2 meses, un año. Hasta entonces, hasta que practicó, entonces sí ya empezó a canalizar para hacer libros. Entonces, bueno, pues la paciencia y el amor y el empezar, yo me imagino que el empezar a distinguir y diferenciar, ¿sí? Y dentro de que, bueno, mi experiencia, todo el mundo decimos, no juzgues, no juzgues, no juzgues. Y un día dije, bueno, ok, ¿qué es juzgar? Porque el no juzgar también es amor, y amor a mí mismo y amor al otro. Y donde quiera que encontraba hasta el diccionario y Wikipedia, y apuntar qué era no juzgar. Entonces, cuando empieza uno no juzgar, creo que también es el empezar a amarme, porque el primero que no nos debemos de juzgar somos nosotros. Ver el por qué y cómo remediarlo y cómo llevarlo a una solución o entenderlo, pero no juzgarnos, porque juzgarnos es muy cruel. Y entonces, y con los demás también. Y yo digo que una forma de no juzgarnos es una forma de amarnos. Y cuando lo entendí, también dejé de juzgar atrás. Y como terapeuta, escuchar tantas historias, un día sí caí de rodillas yo me acuerdo con lágrimas y dije, perdónenme por todos los que he juzgado y di mi sabia opinión cuando escucho una de las verdades de sus vidas de los otros.
Entonces, no sé, yo esto te lo estoy diciendo porque vislumbro que es amarme y que es amar a los demás. Eso era lo que quería decir. Gracias. Gracias, Patti. Ahorita paso la palabra a la otra persona que levantó la mano. Quiero hacer algunas aportaciones, acotaciones también respecto a la participación de Patti. Patti tiene una apariencia de la pierna, no camina así completamente bien. Sin embargo, me permito comentarlo para que la gente entienda, ¿no?, de lo que está comentando. Cuando llamamos la palabra soberbia no es lo adecuado. De hecho, podemos pensar que tu mamá y tus hermanos canalizaron la idea de Dios, canalizaron lo que Dios quería comunicarte y facilitarte para que esos 50 años no le dieras el valor que no tenía a esa apariencia. Básicamente esos 50 años te la pasaste bien y todo. A lo mejor, como dices tú, ya a los 50 como que dijiste tú, ¿qué pasó aquí, no? Pero fue muy bueno en el sentido de que tu madre y tus hermanos supieron canalizar el pensamiento de Dios para ti. Entonces yo no le llamaría soberbia, yo le llamaría una bendición, ¿no? Bendición de Dios. La palabra, cuando hablamos de rechazo, es interesante entender dos cosas. Cuando uno, por ejemplo, intuye algo y uno dice, bueno, es que siento que mi corazón no lo quiere, es muy común que así sea. Por ejemplo, a través de cuando se le preguntaba, ¿cómo saber que es mi yo superior el que está hablando o es mi personalidad? Y la respuesta, que era muy certera, es consulta a tu corazón, escucha a tu corazón. Y eso es cierto, completamente cierto. De hecho, escuchar al corazón es aprender a sintonizarse con esa facultad que tenemos de saber la verdad del error. Y lo cierto es que cuando hay rechazo hay que tomar mayor alerta, pero también puede suceder lo contrario, porque todo tiene su contraparte. Puede ser que esté llegándome una inspiración y yo siento que lo debo de rechazar porque no va conmigo. Por ejemplo, vamos a poner el caso de una hija que se quiere casar con su novio y la mamá, que sería la voz de su intuición, vamos a ponerlo como la mamá, le dice, hija, no te cases con esa persona. Yo siento, intuyo, como en el caso de la mamá de Divaldo, que le dijo a la hermana, a su hija, perdón, le dijo que mejor era conveniente dejar a la pareja. Y la muchacha decía, no, yo no lo voy a dejar. Entonces la mamá le dijo, mira, te lo dice el corazón de madre y el corazón de madre no se equivoca. Y en ese momento la hija dijo, no, no te hago caso. Y a la chica le fue como en feria. En ese sentido, la hija, la chica, tomó una actitud de rechazo porque no le gustó esa orientación que le daba su madre. Y algunas veces pasa que el yo superior, cuando hay una inquietud auténtica de encontrar una respuesta, cuando pedimos en oración o cuando realmente jalamos la energía de la respuesta, el yo superior se manifiesta muy sutilmente porque respeta el libre albedrío. Y nosotros podemos aceptarlo, ¿no? Puede haber un rechazo inicial y nosotros lo entendemos que es el rechazo del corazón, pero es un rechazo del intelecto, del ego. Y ahí estamos confundiendo las cosas. Puede suceder que una idea que llegue del yo superior aparentemente no haga clic con nosotros, pero hay que ver qué gatillo es el que está accionando el clic. Entonces yo hay veces digo, lo mejor de la canalización es, ya sea de mi yo humano o de mi yo superior, debo de aprender a discernir y ver si esa opción me es válida, o sea, me da un resultado positivo. ¿Y cómo puedo saber diferenciar? Únicamente practicando, aprendiendo a discernir, aprendiendo a acertar al blanco, por decirlo así. Y es la manera. Entonces, también se puede hacer lo siguiente. Y mi primera reacción es rechazo, pero puedo ponerlo en duda, o sea, porque Dios no se molesta que le pongamos en duda su planteamiento o del ángel guardián o del Dios superior. Tenemos que aprender a ser relativamente científicos en ese sentido. Podemos decir, bueno, voy a darme un tiempo
y voy a pedir orientación por otros canales, a través del sueño, a través de alguna sincronicidad que se da en la vida, y me siento cada vez, voy a sentirme más confiado al tomar o adoptar esa postura y hacer el cambio en su momento. Pero lo cierto es de que Dios nunca va a inspirar una decisión a tomarla ya en el acto y con esa como urgencia. O sea, o toma mi decisión o ya no te hago caso, ya no te doy respuestas. No es así. Y bueno, la parte importante de juzgar también conlleva doble sentido, porque juzgar a mi semejante no es lo adecuado, porque uno no sabe qué botas trae puesta o qué guaraches está usando para caminar en su vida, ni sabe uno las vidas que anteriormente llevó. Juzgar no es adecuado, no juzgues a tu semejante, pero eso no significa cerrarse los ojos y no ver una situación que puede provocarte mayor mal. Por ejemplo, tengo un socio, una socia, un socio en el trabajo, y en un momento dado estoy viendo que ese socio me está mintiendo o está abusando de mi confianza, de mi dinero, y eso es una advertencia de mi yo superior que me está haciendo ver en los hechos que la persona no es digna de ser de confiarle el dinero y la confianza absoluta. Entonces, una cosa es no juzgar y otra cosa es cerrar los ojos a una realidad que está siendo evidente. Una vez me decía mi yo superior, y me lo dijo de una forma de broma. Dice, esa persona es un saco desfundado económicamente, o sea, lo que le des es un saco que tiene hueco. Y yo me molesté, dije, no, ¿cómo se le ocurre a esta cabeza mía juzgar a esa persona? Y las evidencias fueron que posteriormente me di cuenta que sí, que la persona podía estafar, podía hacer daño y lo hace, lo hacía y lo hace. Entonces, hay que tener un doble discernimiento en ese sentido. Entonces, no juzgar es correcto. Por ejemplo, la persona puede estar en una postura de tener todos los vicios, defectos, como yo lo puedo tener. La idea es tener claro que la persona tiene limitaciones como uno las tiene. El concepto de juzgar es juzgar condenatoriamente. Es como señalar con el dedo y decir, la otra persona es esto, lo otro, y le meto más añadidos de mi parte, de mi cosecha. Eso es juzgar, eso es criticar, eso es falta de amor o de respeto y consideración a la persona. Pero eso no significa que tengo que cerrarme los ojos en un mundo como este. Al menos yo es lo que he aprendido. Cuando me decía, no, es que no te dejes guiar por tu corazón porque yo quería dar clases. Ok, puede que sea cierto que lo mejor es trabajar como ingeniero, etcétera. Pero todo tiene su tiempo. Hay que aprender a discernir esto, porque tenemos todavía conceptos que pueden irnos al extremo de caer en una religiosidad que ya no va, de caer en el extremismo del cristianismo, catolicismo dogmático, como nos lo han enseñado. Entonces hay que tener como una mente más aperturada y hay que valorar las cosas, evaluarlas. No hay que confiar, ¿cómo decirlo?, ciegamente en nada. O sea, hasta el mismo Dios en nuestro corazón pide que aprendamos a ser maduros para poder valorar su propia voz, su propia inspiración. Entonces, ojalá pueda servirles esto. Pasamos a la siguiente persona, por favor. Cel, creo que levantó la mano. ¿Quiere comentar? ¿No? Pensé que había levantado la mano. ¿Hay alguien más que quiera comentar al respecto del punto, del tema? Porque es un tema muy interesante. Yo aquí comparto mi experiencia de esta vida y de otras. O sea, esta vida me ha servido, estos puntos en particular que se han tocado, para mí han sido cruciales en esta lección, en esta vida. Por eso enfatizo mucho lo que he aprendido para compartirlo. De hecho, parte del servicio que uno puede encontrar es la experiencia que has ganado, compártela. Compártela a aquellos que pueda servirles, ¿no? Aquellos que lo pidan o que abran el espacio. ¿Alguien quiere comentar? Sí, David. Por favor, Javier. Oye, entonces, quiere decir que tiene mucho fondo lo que dicen que debemos repetir al menos 300 veces al día, me amo y me apruebo a mí mismo. Más que 300 veces, porque puede ser como repetir, repetir y repetir. Manejan que, por ejemplo, 21 días
más que repetir, que puede ser concientizando la idea, se afianza. Hay algunos psicólogos que manejan que 21 días para cambiar un hábito, 21 días continuamente practicar lo opuesto de ese hábito, de ese vicio, para poderlo trascender. Entonces, tampoco es muy limitado. 300 veces las puedes decir en un mismo día y el cambio puede ser mínimo. Yo lo que diría más que otra cosa es usar mucho la oración, la meditación, y también puedes usar la autohipnosis como una especie de reprogramación, que usas la palabra, pero también usas otros elementos. También puedes utilizar la imaginación como elemento de cambio. Tú mismo te proyectas, tú mismo te ves en el nuevo perfil y de alguna forma que no son palabras, pero son imágenes. Entonces, digamos que utilizas diferentes medios para bombardear, entre comillas, a tu subconsciente para hacer el cambio. De hecho, yo veo que en poco tiempo puede uno hacer cambios muy radicales. Tiene que ver con el despertar de la conciencia. Y eso se da a través de la oración, de la meditación y de la conexión con la intuición, de la capacidad de ser intuitivo. Es un proceso donde tú te prestas a hacer el cambio porque ya te autodiagnosticaste, pero pides la ayuda superior. Entonces, como todo, hay una frase de un escritor que hablaba de la intención, de hecho es un libro que me facilitaron, donde se dice que realmente Dios es la intención positiva, es todo lo bueno, bello, perfecto, verdadero, justo, constructivo. Entonces Dios propugna a través de nosotros como canales de que se manifieste el ideal de lo perfecto para nuestras vidas, pero depende de nosotros qué tan afinados estemos con ese ideal, con esa intención. Entonces, puedes probar esas 300 veces, pero no dejes de usar los otros recursos, Javier. ¿Vale? Muchas gracias, David, es correcto eso. Muy gentil, Javier, gracias. Moni, por favor, quiere comentar y ahorita Josefina. Moni Villafaña. Por favor, quería comentar. O si no, le pasamos la voz el turno a Josefina. Josefina. Bueno, Moni, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, solamente para aplaudir un poquito lo que dijo Javier, ¿no? Que sí, está bien repetir, pero yo creo que más bien está bien hacerlo. O sea, ¿para qué me creo que eso y lo repito, mejor lo hago? Es lo único que quería comentar. Saludos a todos. Gracias. De hecho, en la metafísica se usaba mucho la palabra yo soy. Yo soy salud, yo soy... No es que sea malo. De hecho, es potente el poder de la palabra. Pero el verbo realmente no es únicamente la palabra hablada. El verbo significa la energía. O sea, el verbo es la energía divina. Entonces, para que una cosa cambie, se necesita tener esa vibración, esa sintonía. O sea, realmente estar aperturado para que el conocimiento, la claridad nos llegue de cómo hacer, qué hacer. Entonces, lo más importante de esto es el enfoque, la intención que tengamos y la conexión con nuestro yo superior. Muy bien. A ver, José, por favor. Mira, lo que pasa igual es que a veces nos llegan las cosas y no estamos alertas. Creo yo que, pues, en ocasiones a mí me ha llegado de que, por ejemplo, hoy y en otras ocasiones también me ha pasado lo mismo. Algo me decía, fuimos al súper y algo me decía, regrésate a la caja, regrésate a la caja. Y dije, sí me regreso, ya en la segunda, lo que así yo sentía que me decía, regrésate. Y me regresé, pues mi esposo había dejado mercancía ahí en la caja. Y ya me dice la cajera, dice, eso es de ustedes, ¿no? Ya se está yendo. Sí, perdón, le dije, sí, gracias. Pero así en muchas ocasiones me ha dicho igual. Y en algunas, una que otra sí, digo, ¿cómo? No creo. Y sí, dije, luego cuando yo me doy cuenta, digo, sí es cierto, sí me dijo, y que sí debemos estar alertas a la intuición que nos llega, porque todo nos llega, ¿eh? No estamos solos, nos llegan las intuiciones y te avisan. Es de cuenta que una vocecita interna te dice, haz esto, haz aquello.
y tenemos que estar alertas. Y referente a la sanación, a la curación, el nieto, tú ya lo conoces, igual, nada más le duele algo, pues ahorita está creciendo y los huesitos y esto, el otro. Ay, me duele aquí. Yeye, vamos a hacer oración, ¿sí? Sí, mi amor, vamos a hacer oración. Y nos ponemos a hacer oración. Y sí, él cierra sus ojitos, se concentra y le digo, vamos a hacer oración, va. Y yo soy la luz radiante y brillante de Dios y comenzamos con la oración y con la oración. Y cierra sus ojitos y luego la energía. Separamos las dos manos y frotamos las manos y las ponemos en donde a él le duele. O a donde o así cuando me duele, dice, haz oración, haz oración. Le digo, sí, ayúdame. Y nos ayudamos. Y ya al rato ya dice, ¿ves? Ya no me duele nada, Yeye. Ya hicimos oración y el calorcito que pusimos con nuestras manos y papá Diosito está con nosotros, ¿verdad? Sí, mi amor. Y cuando igual no quiere algo, ay, bendito sea Dios que no quiero eso. Y a cualquier cosa ya también se le está aprendiendo. Muy bien. Saludos a tu nieto. Gracias, José. Voy a cerrar este espacio comentándolo, algo que comentó Josefina. La respuesta siempre llega. De hecho, cuando hay una intención auténtica del emisor, o sea, de nosotros, Dios percibe inmediatamente la necesidad. Y curiosamente, por decirlo así, el Espíritu de Dios, la inteligencia divina, entiende perfectamente la causa raíz de esa aparente necesidad nuestra y entiende cuál es el sentido auténtico que puede ir más allá de lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, alguien dice, bueno, es que necesito dinero, que es lo más típico en este plano. La mayoría sufre por dinero y la vida la consagran a buscar hacer dinero y tener la seguridad de su casa y de lo que sea, de su familia, etcétera. Eso es muy común en este plano. De hecho, creo que el 95, 97% tenemos una programación de que lo más importante en el día a día es buscar la forma de tener más, de acumular más, de estar más cómodos, etcétera. Entonces, cuando un individuo pide a Dios o a quien sea en oración que te haga ver por qué no tienes tanto dinero, o por qué no tienes el dinero que necesitas, o por qué está en un estado de limitación, por decirlo así, lo cierto es que el individuo exterioriza eso como un deseo, pero el yo superior traduce eso de qué necesita realmente el individuo, porque la persona, si hacemos cuentas, el 99%, ya no 95, 99% de los seres humanos tienen esa prioridad, han priorizado eso sobre todas las cosas. Y ahí recuerdo como a Dios sobre todas las cosas, pero el elemento dinero sobre todas las cosas. Pero Dios tiene una objetividad en el estudio de ti mismo. O sea, Dios te conoce perfectamente y sabe claramente qué es lo que como espíritu, como entidad en evolución necesitas. Entonces la prioridad de uno puede que no sea la prioridad de Dios. Ahora, aún en ese sentido, cuando hay una decisión, un deseo de conocer la verdad, la claridad, la respuesta sí llega. Pero lo cierto es de que dependiendo de nuestra sintonía con respecto al canal mayor, se puede dar la aceptación de esa idea. Cuando nosotros pedimos, pero nos encerramos en nuestro propio prejuicios, grabaciones y nuestro propio mundo personal, bloqueamos inconscientemente esa inspiración que puede llegar y la rechazamos o simplemente no la tomamos en cuenta porque no cumple nuestras urgencias, nuestras prioridades del momento. Y puede ser que Dios sugiera algo que para nosotros sería como dar un paso hacia atrás cuando a futuro, en poco tiempo, el proceso se va a revertir hacia adelante. Pero el ser humano es un ser que quiere las cosas ya. El niño quiere el dulce ya. O sea, las personas queremos todo ya, pero no vemos que hay una necesidad de hacer unos, digámoslo así, distanciamientos de esa dependencia de manera estratégica, porque no lo percibimos como lo percibe el yo superior. Entonces, por eso se pide, se enfatiza que más que pedir por estar, comer y beber y con qué vestirse y con qué estar más joven, bello y guapos y guapas,
Lo cierto es que se haga la voluntad del Dios superior. Hazme ver lo que no quiero ver, lo que me resisto inconscientemente a ver. Y hazme ver aquello que tengo que soltar y que yo no quiero. O sea, hazme ver como tú ves, no como yo quiero ver. Y eso sería lo ideal. Pero el ser humano solito se amarra con su propio hilito, ya, por decirlo así. Entonces vamos a continuar, porque si no aquí nos cegamos. Muy bien. Bueno, voy a poner, permítanme un momentito, voy a poner un mute a todos para que se borre el ruidito. Muy bien. Muy bien. Servir a un ideal abre el canal. No os limitéis a ser buenos, sed buenos por algo o por alguien. Es bueno ser bueno, sí, de manera natural, pero cuando es bueno porque queremos ser bueno con alguien o ayudar a alguien, es doblemente bueno. Dice Edgar Cayce que cuanto mayor y más auténtica era la necesidad del consultante o de la persona que iba a pedir ayuda, mejor funcionaba el mecanismo de Edgar Cayce como vidente. O sea, cuando hay un apremio, cuando hay una necesidad sincera, nuestra, pero más todavía del otro, en esa medida que nosotros nos predisponemos a ayudar, el mecanismo funciona con mayor velocidad, más eficientemente. Este es el caso de una persona que, por ejemplo, va a elaborar un regalo hecho por sus manos para su abuelita, por ejemplo. Esta persona le mete cariño, creatividad y se inspira para crear algo hermoso para su abuela. Por eso los talentos hallan su mejor expresión cuando los usas para obsequiar algo a otros. Por ejemplo, cuando las madres hacen de comer, cuando los padres cuidan a sus hijos, cuando una persona crea un regalo con sus propias manos y no nada más lo compra. Al hacerlo, nosotros mismos somos más creativos y potencializamos nuestra capacidad creativa, nuestro ingenio, por medio del amor, a través del vínculo del amor, del elemento del amor. Y esto lo hace el Dios en la naturaleza, crea formas extraordinarias en el mar, en el fondo del mar, en todos lados. Lo que resulta sorprendente es que al ofrecer nuestra creatividad a otra persona, al esforzarnos por servir a otro, realmente llegamos a ser creativos. O sea, somos como Dios, creamos. Lo que estábamos dispuestos a regalar vuelve a nosotros mismos como regalo. Al convertirnos en canal de dicha, también nosotros somos dichosos por añadidura. Este es el concepto de busca primero al reino de Dios y su justicia, que es ama al prójimo como a ti mismo, que todo lo que te haga falta te llegará, porque no puede haber vacío cuando el canal está sirviendo. O sea, una fuente no puede dejar de tener agua cuando sigue emitiendo agua hacia los sembradíos, hacia las personas, los animales. Es decir, que lo que más sirve, más se eleva, más se coloca para que siga sirviendo. Y este es un mecanismo de la ley de la evolución, que aquellos que tienen que dar, que servir, que compartir, entre más lo hacen, más se crecen. De hecho, es el concepto del mecanismo de ser dioses. De ser Dios es a través del dar. La principal característica de Dios es el dar, o sea, el amor. A través del amor da Dios. Y en esa medida Dios crece, por decirlo de alguna forma, aunque Dios es omnipotente. Pero lo cierto es de que se enriquece con nuestro propio servicio. Entonces, lo más curioso es que aquel que le falta algo, al servir al otro, potencializa su capacidad de canalizar a Dios mismo. Cuando nos servimos a nosotros mismos, no es que esté mal, pero ¿qué podemos servirnos a nosotros mismos? Buscar comida, buscar trabajo, buscar una pareja, tener algunas posesiones, cumplirse algunos caprichitos, y hasta ahí llegamos. O sea, nuestro alcance para nosotros mismos, cuando lo hacemos para nuestro propio bien, no es que sea malo, llega al tope, porque no hay más que alimentar más que a un estómago. No hay más que cuidarse más que a uno mismo. Y el amor de Dios es muy infinito, muy pleno. Trasciende nuestra propia necesidad. Entonces, de esa misma forma, al convertirnos en co-creadores, canalizamos a Dios al servir al otro. De hecho, yo diría que el concepto de servir al otro es un secreto que pocas veces entendemos. El concepto de pensar por el otro, preocuparse por el otro,
tener un tiempo y una planificación en su vida para ver de qué manera puedo trascender mi experiencia, aportando a la comunidad, al otro, cooperando, como el capítulo de cooperación, y nos expandimos y salimos de ese nido cerrado, de ese núcleo cerrado, de ese círculo donde todo se muere porque perece al no compartirse. El servicio, un secreto mal interpretado. Este es un tema muy potente, muy interesante. Pido toda su atención. Es un tema que a mí me cayó como anillo al dedo porque era parte de mi aprendizaje. Quizás si esta enseñanza hubiera llegado en su momento, pero a lo mejor no estaba preparado en ese momento, pero es curioso que por algo llega ahora. El servicio, un secreto mal interpretado. Nuestro producto más importante es el servicio. Servir a la expresión de un ideal es vital para la canalización. O sea, si tenemos un ideal y servimos a ese ideal, colaboramos para que el canal se abra y sea más eficiente. Al aplicar la información canalizada, o sea, cuando nos llega la intuición, la inspiración, y no tenemos duda si es del yo superior, si es del yo humano, qué sé yo, la mejor forma es bajarla a piso. O sea, la información canalizada hay que validarla aplicándola. Por eso cerramos el circuito de esa forma. Cuando la aplicamos, por ejemplo, pido una inspiración, me llega un sueño, hago mi esfuerzo de interpretar, me doy mi tiempo, pido corroboración y ya tengo un plan, tengo una idea clara de lo que mi yo superior me sugiere, pero si no hago nada, me quedo con los brazos cruzados, pues no sirvió de nada. Entonces estamos jugando con canalizar y no canalizamos nada, porque canalizar es bajar, es plasmar, es llevarlo abajo, es cerrar el circuito. Entonces, ok, me llega esta inspiración, la valido, la comprendo, busco canales alternativos para tener certeza de que va por ahí. El siguiente paso es aplicarlo. ¿Qué puede pasar? Que me funcione, que no me funcione. Pero si me funciona, ya agarré caminito, ya entendí el mecanismo de canalizar, ya me siento más confiado porque estoy canalizando cada vez mejor a mi yo superior. Ya cada vez los sueños, las imágenes que me llegan, las sugerencias que me dice mi yo superior, son más claras y más nítidas, entonces me equivoco menos. Siempre servir a otros desvía nuestra atención de nosotros mismos, lo que yo les decía. O sea, ¿qué caso tiene servirse a uno mismo? Eso es egoísmo, digo, no es que sea malo, pero realmente nos preocupamos por cosas muy pequeñas, qué comer, qué vestir, dónde dormir, etcétera. Digo, son valiosas, pero realmente no es esa la razón por la cual estamos aquí. Como dicen por ahí, o sea, miran las aves, no tejieron y tienen plumajes maravillosos. Las flores, las aves no cosechan y comen. Y las flores no tejieron y tienen hermosos ropajes. Y el hombre de poco fe, que se enfoca primero en su propia sobrevivencia y se desenfoca de lo más importante, que es ser un canal. Siempre servir a otros desvía nuestra atención de nosotros mismos para que de ese modo poder abrirnos más fácilmente con el fin de canalizar. Canalizar para uno es lo más fácil, pero es lo más limitado. Cuando uno quiere ser un canal de Dios, tienes necesariamente, forzosamente, ineludiblemente que integrarte con otro o con otros. O sea, tienes que cooperar y para cooperar es cooperar con alguien más. Por eso muchos de ustedes tienen hijos, tienen nietos, porque es la forma más práctica de que se les recuerde de que tienen que canalizar hacia otros. Tienen esposas, esposos, qué sé yo, hay familia. Y de hecho, aunque no tuvieran, siempre debe de haber y hay elementos a los cuales hay que canalizar. O sea, busca y encontrarás, sal afuera, inmediatamente aparece. Servir no solo es la finalidad de la canalización, también es su estímulo y su medio, y su fin, incluiría yo aquí. Servir no solo es la finalidad de la canalización, también es su estímulo, su medio y su finalidad. Erróneamente se interpreta el servicio como un deber, en lugar de como un aspecto de la canalización natural. Muchos pueden pensar que el servicio es un deber, o es una obligación, o porque Cristo lo manda, o porque hay que ser buenos, o porque aquí nos reiteran que el ideal hay que servir. Pero eso es un concepto equivocado, porque no es verdad. Interpretar al servicio como un deber en lugar de como un aspecto de la canalización natural, como un medio, como una capacidad que hay que desarrollar, estamos equivocados si lo interpretamos como una obligación. También, por ejemplo, imagínense,
esta persona, no sé, se le está pidiendo, diciéndole algo, y se le está exigiendo. Esta persona siente como un deber, siente como una carga, como un peso. Por eso muchos de los que eran servidores antaño, cuando servían por el deber, porque era una obligación, se atrofiaban, se anulaban. O sea, muchas escuelas, iglesias que tienen el servicio como un deber, está equivocado, porque es un deber hueco, es como un servicio hueco, que no permite el crecimiento del propio individuo. No hay que tomarlo, por ejemplo, en el trabajo, hay veces lo toman también como una obligación. ¿Por qué? Porque hay un pago. Pero si se toma como un elemento de servicio, como una oportunidad para servir, cambia radicalmente el concepto. Caemos en el error cuando hacemos de la canalización, cuando sustituimos nuestra autoestima canalizando. O sea, cuando le empoderamos o elevamos en un ídolo el poder de canalizar, pero no crece nuestra autoestima. En eso caemos en un error. Y cuando entendemos el servicio como lo que deberíamos hacer, o sea, como una obligación. Entonces, estos dos errores se caen frecuentemente. Cuando una persona canaliza a su yo superior, a su ángel de la guarda, a San Germain, a Raíz Sol, a quien sea, cuando canaliza, normalmente no crece, no la autoestima, no sube, no se empodera a sí mismo conscientemente. Aquellos que son mediums, que pueden canalizar a un espíritu, por muy elevado que sea, no sustituye la autoestima que tiene que desarrollar y la confianza en sí mismo. Y otros que entendemos o entendíamos en el pasado el servicio como algo que teníamos que hacer por obligación, porque la iglesia lo mandaba, porque Jesús lo pedía, ¿por qué? No. O sea, el servicio debe ser una oportunidad. Con ello nos ponemos, en este caso, en papel de mártires, cuando lo hacemos por obligación o sacrificándonos. Caemos en una trampa mesiánica cuando servir a los demás es sacrificarse totalmente, anularse por los demás. Esto nos lleva al agotamiento y no a la renovación. Lo que les decía de la liga. O sea, el que sirva porque tiene que servir se anula, se atrofia y no crece, no evoluciona, no se renueva. Aquí hay un conflicto que puede haber con respecto a la imagen de Jesús, porque a Jesús lo vemos como alguien que se sacrificó. Y ahí sí es que se sacrificó por nosotros. Y aparte lo metieron en la cruz, lo escupieron, le pusieron la corona de espinas y se atrofió completamente, dejó que lo atrofiara. En ese sentido, este concepto es mal entendido. ¿Por qué? Porque la labor del maestro simplemente, él hizo una labor de 3 años, o sea, 30 años de servicio y 3 años de un proceso de aprendizaje para el colectivo. Y de alguna forma el maestro no lo veía como un sacrificio. Obviamente pasó lo que tenía que pasar por un plan. El plan era básicamente entender que cuando hay situaciones fuertes que tenemos que vivir en pro del ideal, hay que vivirlas, pero no quedarnos en ese sentido de atrofiamiento, de sacrificio, que normalmente lleva a la anulación del propio individuo. Yo entiendo al maestro, resucitó al tercer día, se elevó más de lo que ya estaba y él no se quedó crucificado. Los religiosos, las religiones, lo tienen crucificado como un recordatorio. Cargar la cruz es algo simbólico, fue real en el caso del maestro, pero propiamente el maestro da la lección en el sentido de cómo podemos responder cuando las circunstancias adversas nos caen encima, no renegar, no entrar en conflicto con la ley, por decirlo así, pero luego trascender eso. Una vez que nos vencimos en ese sentido, trascendemos y nos elevamos. Este es un tema de que hay que reflexionar mucho y hay que aprender, pero la clave está en eso. O sea, no se nos pide dar nuestro cuerpo para que los caníbales de África se lo coman, porque caeríamos en ese mesianismo, que no somos mesías, inclusive nosotros, para hacerlo. Esto nos lleva al agotamiento y no a la renovación. Nos infravaloramos, que ese es el error cuando nos queremos sacrificar. Nos infravaloramos y caemos en una espiral descendente y adictiva. ¿Por qué? Porque estamos buscando seguir sufriendo y quedar bien, agradar a la otra persona, rescatar a las otras personas, en lugar de compartir con ellos. O sea, no es sacrificándome ni anulándome como voy a elevar a la comunidad. Es compartir con ellos, vivir la experiencia con ellos y elevándolos a ellos en ese sentido.
El proceso de servir es un motivo de disfrute y de dicha en sí. No hay necesidad de aplausos ni reconocimientos, que es la contraparte. La persona quiere que le aplaudan, que la reconozcan, que le den títulos de su alteza o lo que sea. No hay necesidad, porque estamos usando el canal del servicio como un elemento de evolución para nosotros mismos, para el servicio a la comunidad. Cuando el servicio es expresión de nuestra autoestima, el hacer el bien es en sí, es un bien en sí, es en sí un bien. El altruismo auténtico, libre y voluntario, siempre reporta infinitos beneficios al dador principalmente, obviamente al receptor, pero el principal beneficiado es el que da. Se sabe a nivel científico, a nivel psicológico, del sistema inmunológico, al sistema rítmico del ritmo cardíaco, el sistema de las neuronas, la dopamina y todo eso, cómo se potencializa esos elementos de disfrute, de placer, de alegría, de salud, cuando hay un altruismo auténtico, cuando te identificas en el otro y procuras el bien de la otra persona. Entonces, muchas personas que no practican el altruismo se pierdan una gran terapia, una gran oportunidad de expandir esas facultades, ese desarrollo. Llegar a ser un canal consciente, esa sería la conclusión de esto. La canalización en trance está en un extremo en el abanico de opciones. Es decir, canalización en trance está en el extremo del abanico de las varias opciones que hay. No es ni la mejor ni la más alta, pero algunas personas la pueden usar para bajar información para bien de los demás y para uno mismo. Edgar Cayce lo hacía, canalizaba en trance a su yo superior. Las artes expresan las verdades espirituales de un modo más efectivo. Por ejemplo, dicen que el uso de las bellas artes, lo que es pintura, escultura, música, etcétera, hay que desarrollar. De hecho, sugeriría que busquemos practicar alguna bella arte para que las verdades espirituales no caigan en el terreno intelectual estéril, sino que se trabajen a través de expresar el arte, la belleza, a través de la bella arte. Por ejemplo, la intuición, entre todas, es la modalidad psíquica, o sea, del espíritu más elevada. Entonces, dentro de todo lo que hemos estudiado, todas son válidas, pero por ejemplo el arte atrae verdades espirituales de modo más efectivo. Y la intuición es entre todas la modalidad psíquica más elevada. Entonces sí sugiero que incluyan tanto una bella arte como una intuición, como la intuición, practicar la intuición. Lo fundamental es llegar a ser un canal consciente, capaz de recibir inspiración, o sea, la intuición, y de compartirla en un estado de perfección, de percepción consciente, es decir, estar despiertos. Lo fundamental es llegar a ser un canal consciente, recibir la inspiración y proyectarla al plano donde estemos, porque somos llamados a beneficiar al plano, al lugar, a la familia, a la comunidad donde nos encontremos. Hay una historia de Ray Stanford que habla sobre el delfín blanco. Es un sueño que tuvo. Ray Stanford fue una persona que escribió acerca de las profecías de Fátima. Y él inclusive predijo que podía sufrir un atentado del Papa. Y él practicaba la inspiración, la canalización en trance. Después de haber tenido este sueño del delfín blanco que habían acogido en la costa, pero que lo bloqueaban, se dio cuenta que era necesario soltar eso. De hecho, su yo superior se lo dijo. Entonces, más allá de la canalización en trance, está la canalización consciente. Él 10 años después ya dejó de canalizar en trance y canalizaba únicamente a través de los sueños, de la inspiración. Inclusive Henry Reed, que también canalizaba en trance, él dijo que después aprendió y comprendió que era mejor practicar la canalización a través de los sueños, de la intuición, de la creatividad. Llegó a la conclusión que dentro de él había un espíritu que conecta con el resto de la creación. O sea, somos parte de la creación. La mejor forma de canalizar dicho espíritu es siendo uno mismo, que realmente es algo difícil. Y yo les pregunto, ¿ustedes son ustedes mismos? Quizás me digan que sí. Pero quizás no sepan ustedes conscientemente de que todavía no son auténticamente ustedes. ¿Por qué? Porque hay prejuicios, hay grabaciones y hay máscaras creadas por convencionalismos del plano, por el qué dirán, por el miedo, por muchas cosas. Me recuerdo el caso de una amiga que decía que
y era ya grande, creo que era profesora, y decía que había visto fallecer a su mamá y que le daba cosa porque no pudo apoyarla como enfermera. Entonces decía que a ella le hubiera gustado que su mamá hubiera recibido sus cuidados de esta dama, y desafortunadamente ella ya no había estudiado la carrera de enfermería. Entonces yo le decía, bueno, ¿por qué no le das rienda suelta a ese deseo? Que si ya tu mamá falleció, puedes dar ese servicio a otras personas, si ese es tu deseo de tu corazón. Y lo hizo. Entonces hubo un tiempo en que estudió enfermería, ya adulta. Y eso es como encontrar las verdaderas intenciones o tendencias o inclinaciones de tu alma, de tu espíritu, de tu ser. Porque hay que aprender a conocerse quién realmente mora en este cuerpo, quién es uno. Entonces, eso sería. Entonces, Reed usó la meditación porque él también dijo, bueno, estoy aprendiendo a conocerme, no me conozco muy bien, quiero saber realmente quién soy. Reed usó la meditación para aprender a aceptar las cosas tal como son. Finalmente, está en el proceso de aprender a amar, a confiar en el amor y ser simplemente amor. Amarse como es a su manera. Entonces, es un reto el conocerse a uno mismo y aprender a ser auténtico. Sé tú mismo como solo tú puedes ser. Solo sé tú mismo. Naciste original. No mueras como copia. Bueno, este es una expresión. Muchas veces somos copia de nuestros padres, de las presiones del entorno, de los miedos, de las expectativas de los padres, de otros, y no somos nosotros mismos. Y la vida se nos va y se nos fue. Y ya después dijimos, bueno, ¿qué jabón, qué compañía de jabón me patrocinaba? Porque no era la mía. Es más, yo no me gusta ese jabón o esa marca, ¿no? Dice aquí, trata de vivir tu vida. Tarea difícil, pues nadie lo ha intentado anteriormente. Fíjense, esta es una frase que dijo alguien muy famoso. Trata de vivir tu vida, tarea difícil, pues nadie lo ha intentado anteriormente. Y a él dice, trato de vivir mi vida. Tarea bastante difícil, pues nadie lo ha intentado anteriormente. ¿Por qué? Porque es su vida. Si quieres ser único y original, sea auténticamente tú mismo. Nunca nadie es igual. Y eso es una gran ventaja. Hay flores, hay gardenias, hay girasoles, hay animales, hay plantas, hay minerales, hay una infinita gama de especies. Y en seres humanos somos únicos, no somos copia, ni podemos, ni deberíamos ser copia de nada ni de nadie. Nadie es igual nunca. Solo puedes ser tú mismo si estás despierto, consciente y actúas con toda espontaneidad. Como los niños son como pueden ser. Los niños son espontáneos todo momento. Ellos no tienen temores, no tienen prejuicios. Solo cuando ya son adultos, adolescentes, adultos, empiezan a adquirir malas mañas. Pero antes no. Como cada elemento de la naturaleza cumple el fin para lo que fuiste creado, y solo prestamos el mejor servicio cuando nos conocemos a nosotros mismos y compartimos con los demás lo que realmente somos. Tenemos que conocernos. No te conoces, medita, pide orientación a tu interno, haz que brille lo que eres realmente. Y va a llegar la intuición y luego la espontaneidad, las sugerencias. Nadie puede ser como tú, nadie puede expresar el espíritu de la creación como tú lo haces o lo harías. Tú estás aquí para expresar ese espíritu a tu manera, a tu muy personal y particular manera. Tu expresión es única. No prives al mundo de tu particular expresión. Dios así lo desea. O sea, de hecho somos dioses manifestándonos en una versión muy particular, porque no va a haber otra persona igual que tú. No hay otra Berta, no hay otra Celia, no hay otra Josefina, no hay otro Javier. Nadie, nunca va a haber. Es más, en esta vida eres único. Utiliza la intuición para conocer la entidad de tu alma, lo que les decía, los auténticos deseos de tu corazón, y manifiéstalos. No desperdicies la oportunidad de ser tú, de ser auténtico. Has de saber que lo que realmente deseas, y con esto termina Henry Reed, has de saber que lo que realmente deseas en la vida
es hallar la forma de expresarte al servicio del mundo. Ese es el fin último y la dicha de la canalización de tu yo superior. Le harías un gran favor y te harías un gran favor si tomas en serio esto. Utilizar la intuición para conocer la identidad de tu alma, los auténticos deseos de tu corazón y darte la oportunidad de manifestarlo. Porque realmente tienes que saber que lo que realmente deseas en esta vida es hallar la forma de expresarte al servicio del mundo. Ese es el fin último y la dicha de la canalización de tu yo superior. Esto lo debí haber sombreado en amarillo, es súper importante. Y aquí hay unas frases, dice Oscar Wilde, sé tú mismo, los demás puestos ya están ocupados. Muy jocoso, pero muy interesante. Sé tú mismo, sé auténtico, sé tú. O sea, ¿qué es lo que mejor puedes hacer si no ser tú mismo? ¿Por qué? Porque los demás puestos o los demás perfiles creados o rebuscados, los demás puestos ya están ocupados. Y aquí hay una frase que copié de varios lados. La única persona que estará contigo toda la vida eres tú. Fíjense lo que dice. La única persona que estará contigo toda la vida eres tú. Así que ámate, considérate, cuídate y vive tu vida a tu manera. Es el legado que dejarás en la tierra. Tu autenticidad, tu espontaneidad. Siéntete orgulloso de ti mismo. Y aquí termina. Entonces, aquí termina la instrucción. Les agradezco. Hay un nuevo estudio para el 2023 y vamos a manejar el concepto de sembradores fraternos como un concepto que tiene que ver que es cultivar la fraternidad, empezando en nosotros mismos, amándonos. A fraternidad es sinónimo de amor, de unidad, de integración, de cooperación, de comunidad. Fraternidad es frater, padres, hermanos, familia. Fraternidad es familia. Sembradores fraternos son personas que tienen conciencia de que vinieron a la tierra a sembrar fraternidad, la caridad, el misticismo, el amor, el sentido de servicio, el bien que el maestro quiere que expresemos en su nombre, el maestro Jesús. Entonces, para eso vamos a arrancar el 2023 con el estudio del libro 12 lecciones de espiritualidad, que ese estudio se dijo hace bastantes décadas que todavía 100 años después se iba a estar estudiando y reflexionando. Y son los equipos que llaman en la búsqueda de Dios y practicando a Dios en la vida diaria. Entonces ese es el nuevo estudio. Es de Kevin Todeschi, es el autor. Edgar Cayce, 12 lecciones de espiritualidad. Entonces, y aquí les dejo el WhatsApp por aquellos que no tengan el libro. Se los voy a mandar, lo vamos a revisar por lecciones, pero sirve que lo vayan estudiando. Entonces, aquí está el WhatsApp, el correo electrónico, y esta charla va a quedar grabada en YouTube, en el canal CEDEC MX, para que las personas la puedan ver, la puedan compartir, y también le den un like para que puedan apoyar su divulgación. Y eso sería, ¿no? Entonces aquí, bueno, aquí dice, ni los gemelos tienen la misma personalidad. Y súper, empezamos increíble el 2023. Aquí está por demás decir que el servir es una llave. No hemos vivido si no hemos aprendido a servir, a cooperar, a ser sembradores fraternos. De hecho, mi idea es que en el 2023 empiece a hacer una labor, quizás no del todo en equipo, porque estamos cada quien en diferentes ciudades, pero sí con una misma mística. Sembradores fraternos son aquellos que concientizan quiénes son como canales de Dios, y la idea es divulgar la enseñanza, los conocimientos que aquí se comparten, para que otras personas puedan contagiarse de ese espíritu de fraternidad. La labor del CEDEC es básicamente eso, formar personas que quieran ser más conscientes de su labor, de su papel, asumir el papel y empezarlo a practicar. Ya en su momento tocaremos temas de cómo están llegando espíritus superiores, espíritus evolucionados,
hermanos de las estrellas, de Alcione y de varios lugares, a la Tierra y están encarnando para poder colaborar en la nueva civilización, en la transición planetaria que ya se está ejecutando aquí y ahora. Eso lo tocaremos en otro momento, estaría pendiente el tema de la transición planetaria. Pero la clave era esto. Entonces ya con esto cerramos. Les agradezco su participación, su fidelidad a estas charlas. Tratemos de realizar la fraternidad empezando por nosotros y después en nuestro seno familiar, con nuestra familia. La principal práctica es con las personas que están a nuestro alrededor y con las personas que por alguna razón se integran o llegan a nuestras vidas. Esas serían las personas que son los primeros invitados a recibir el bien, las bondades que podamos transmitir a través de nuestras personas. Y gracias por todo. Nos vemos entonces, nos vemos para el próximo año. Quiero desearles felices fiestas, feliz Navidad, próspero año nuevo, no en el sentido únicamente de lo material, sino prosperidad del alma, que sería la plenitud del alma, que era la clave. Entonces, en enero empezaríamos el día 7, el sábado 7 de enero, para arrancar el tema, pero voy a mandarles para que vayan estudiando el primer capítulo. Muy bien. ¿Alguien quiere comentar? Si no, ya cerramos. ¿Nadie? Bueno. Vamos entonces a cerrar con una pequeña oración. Rápido, David, muchas gracias No, a ti, por todo este año. Gracias por tu tiempo, por, como siempre, compartirnos. Bueno, eres una parte muy importante en mi vida. Muchas gracias. Gracias, igualmente ustedes, para mí. Gracias. Bueno, vamos entonces a cerrar. Un fuerte abrazo con amor y Navidad. Gracias, igual. Bendiciones. Sean felices. Y hagan felices a los que estén a su alrededor, que esa es la principal tarea. Muy bien, vamos entonces a hacer una oración. Vamos a inhalar y exhalar. Damos gracias al Espíritu de verdad que ha dirigido estas charlas. Agradecemos al Divino Maestro Jesús por la oportunidad que nos da de compartir estas enseñanzas, de aprender mientras compartimos. Y sobre todo les damos gracias al Espíritu de verdad, de luz y de vida, que nos ha permitido estar encarnados. Sabemos que muchos hermanos nuestros pasaron de plano, pasaron de dimensión en el cambio de llamado muerte con el COVID, que estuvo muy fuerte en muchas familias, en muchos núcleos familiares, y nuestros hermanos avanzaron en esa etapa, pasaron a la siguiente, y la ley nos ha permitido continuar en este cuerpo todavía, y le pedimos al Padre que nos permita hacer uso provechoso del tiempo que aún tengamos que estar aquí. Si algo tenemos claro es que la vida física es temporal, es transitoria, y ahorita estamos y después no estaremos físicamente aquí. Sin embargo, le pedimos que nos dé esa comprensión, esa concientización de valorar la oportunidad que tenemos de estar aquí encarnados con personas tan maravillosas que se cruzan en nuestro camino, en nuestra familia, que nos dan la oportunidad de evolucionar, porque aquí es donde evolucionamos, en el plano físico. Le pedimos al Padre que nos permita ver más allá de nuestras vistas, de nuestros ojos, de nuestras propias necesidades y limitaciones, y nos dé el corazón fraterno para ser sembradores del amor fraterno, como Él mismo nos enseñó y nos pidió que lo hiciéramos. En este periodo de transición planetaria, que seamos luces para los demás, empezando a cultivar la luz del Cristo en nuestros corazones. Gracias, Divino Maestro Jesús, Divina Madre María, por la oportunidad de ser uno con ustedes. Gracias. Bueno, gracias, feliz año nuevo, feliz Navidad, felices fiestas. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Gracias. Sea feliz, muy feliz. Gracias a ustedes. Soy feliz porque son felices. Gracias. Felicidades. Pásatela bien. Gracias.